antes de terrenos, ¿no? Entonces es un problema común. Lo que yo he notado desde Lima, porque no tengo la suerte de estar en provincias, por ejemplo, como Sicuani o en algunos lugares donde pueda haber con mayor frecuencia estos casos, pero lo que sí he notado es que muchos de estos casos lamentablemente son mal asesorados. Entonces, cuando llegan al conocimiento de los jueces o de otras autoridades del sistema de justicia, lamentablemente ya llegan en una situación en la cual ya nada se puede hacer. Entonces mi recomendación cada vez que yo hablo con presidentes de comunidades o autoridades ronderas es que tengan mucho cuidado de tener una buena asesoría al inicio mismo del conflicto. ¿Y por qué? Porque este ya no es un problema de leyes, las leyes existen. Esto no es un problema de leyes. La Constitución Política en el artículo 89 señala expresamente que las comunidades campesinas y nativas son autónomas en el uso de sus tierras. Entonces, si eso dice la Constitución Política, la pregunta es ¿por qué llegan esta clase de litigios al Poder Judicial? ¿No? Porque si la Constitución dice que la comunidad tiene autonomía, ¿qué está pasando entonces? La propia ley de comunidades campesinas desarrolla este punto. Lamentablemente, como les voy a mencionar, hay abogados y abogadas que tienen un nulo conocimiento de estas normas y asesoran a las comunidades, asesoran a los ronderos utilizando el Código Civil o otras normas que no tienen que ver con estos asuntos. Y lamentablemente, como ha señalado la jueza también, el juez no puede inclinar la balanza a favor de una de las partes. Tiene que ser neutral, tiene que ser independiente. Entonces ahí es muy importante el trabajo que puedan ustedes asegurarse de parte de los abogados. El marco jurídico existe. Ustedes tienen autonomía como comunidades en el uso, distribución de sus tierras. O sea, ustedes deciden quién usa, cuánto usa, cómo usa y hasta cuándo usa. Evidentemente, como ya lo ha mencionado el presidente, el doctor Bustamante, no podemos negar que existen también algunas comunidades y autoridades comunales que abusan de esta prerrogativa. Y eso ha ocasionado que varias personas acudan al Poder Judicial a presentar denuncias o demandas. El Poder Judicial tampoco puede decirle a esas personas, bueno, vuelva a tu comunidad y ya ve tú cómo resuelves tu caso. Esa tampoco es la política del Poder Judicial y no es la política de ninguna institución pública, cerrarle la puerta a una persona que, por ejemplo, ha viajado desde Sicuani hasta Cusco gastando su dinero para llegar ante el juez. Entonces, es muy importante que ustedes también tengan el suficiente cuidado al analizar estos casos. Y por último, yo he escuchado en esta reunión, pero en muchas más reuniones, quejas de ronderos, de comuneros, de autoridades, diciendo que mis decisiones no las respetan. Viene un juez y dice que mi decisión no vale, que lo que yo he decidido está mal. Y la pregunta que ustedes deberían de hacerse es si esto ocurre únicamente con ustedes como autoridades comuneras y ronderas. Y la respuesta es que no. Incluso los jueces del Poder Judicial, sus decisiones pueden ser impugnadas. Y de hecho son impugnadas. Muchos de ustedes han escuchado este proceso de amparo. En los procesos de amparo se puede cuestionar una decisión de una autoridad judicial. En otras palabras, lo que a ustedes les ocurre, también le puede ocurrir a un juez. No es un problema únicamente de ustedes. Pero tenemos que encontrar un procedimiento en el cual se puedan resolver esa clase de conflictos. Porque no se trata de que la comunidad dice yo lo resuelvo o no resuelvo y que el Poder Judicial dice yo lo resuelvo o no resuelvo. Porque en medio existen personas que están demandando justicia. Entonces tampoco podemos dejar a esa persona en el limbo, desamparada, sin saber qué hacer. Alguien tiene que resolver su conflicto. Una de las cosas que estamos proponiendo, que se está proponiendo, ojo, no quiero decir que eso se va a contemplar en el Pleno, pero se está proponiendo, es que cuando exista un conflicto que ocurre en el territorio de una comunidad y esta comunidad, por una razón u otra, no quiere resolver ese conflicto, ¿por qué? Porque el conflicto
puede ser un homicidio, una violación, y no tienen las condiciones para investigar ese caso, si esa comunidad, si esa ronda decide derivar ese caso al Poder Judicial, nuestra propuesta es que lo derive, pero indicando qué es lo que busca qué es lo que busca en el Poder Judicial. Porque nos ha pasado algunas veces en las cuales vienen personas y nos dicen, pero yo presenté el caso al Poder Judicial, pero yo no quería que lo condenen a 35 años, yo solamente quería que lo asusten. Pero no se trata de eso, no se trata de lo que yo quería en mi mente, y yo voy a pensar que eso, lo que está acá en mi mente, también lo sabe el juez o la jueza. Si uno lleva un caso al Poder Judicial, tiene que asumir lo bueno y lo malo de esa decisión. Entonces, lo que queremos hacer a través de esta propuesta es que cuando lleguen casos derivados de la comunidad campesina o de la ronda al Poder Judicial, la autoridad comunal le indica al Poder Judicial qué es lo que espera, qué quiere, y a su vez que el juez o la jueza le indique también cuáles son las consecuencias de esa derivación. Ojo, me estás derivando este caso, pero esta puede ser la consecuencia. Insisto, esta es una propuesta. De repente no se discute, de repente hay mejores propuestas, pero con esto lo que les quiero decir es que muchos de los problemas que ustedes están mencionando no son problemas exclusivos, son problemas que comprometen a todos los que estamos involucrados en la administración de justicia. A todos nos quejan, a todos nos denuncian, a todos nos acusan de corrupción, en algunos casos con razón, los menos, y en otros casos sin razón, la mayoría de los casos, ¿no? Pero estamos un poco para discutir y para entender cuáles son las raíces de cada problema. Y para eso la única manera es dialogando. Como lo dice la jueza, es importante que ustedes como autoridades vayan a conocer, señora jueza, pero yo ese caso ya lo resolví, aquí está mi acta. De repente nunca se le hizo conocer a la jueza de ese hecho. Entonces tampoco es que el juez o la jueza tienen la capacidad divina de conocer todo lo que ocurre en su región. Eso es lo único que yo quería decir. Muchas gracias.